amigos de Chiclayo. Hubiera sido mi deseo estar esta noche con ustedes, pero como no tengo el don de la ubicuidad, pues realmente se me han complicado las cosas y no puedo estar como debería y me gustaría estar presencial. Sin embargo, gracias a la insistencia de los amigos de Proyure, pues estoy con ustedes, al menos en imágenes. Y espero pues en algo que se pueda compensar mi ausencia y presencia física. Espero que las palabras que siguen pues sean útiles para ustedes. ¿Ya? Bien, entonces, el año pasado, específicamente esto fue publicado ¿cuándo? Junio del 2008, pues dentro de todo el paquete de decretos legislativos que supuestamente se emitieron para ajustarnos al TLC celebrado con los Estados Unidos, pues apareció este decreto legislativo 1069 enderezado pues a efectivizar o hacer más efectivo tanto el cautelar como el proceso de ejecución. Y aparentemente quiere algo muy ambicioso, ¿no? Quiso lograr algo muy ambicioso, que era la consagración de un proceso único de ejecución. Y de hecho, así se ha dicho y se ha publicitado de esa manera. Vamos a consagrar, ha salido la exposición de motivos que está colgada en la página del Ministerio de Justicia. En la exposición de motivos se señala y me citan. Yo quiero dejar sentado que yo no tuve nada que ver. No tuve nada que ver con este decreto legislativo que fue elaborado conjuntamente por un miembro representante del Poder Judicial y otro del Ministerio de Justicia, muy bien intencionado, por cierto, en donde me citan, ¿no?, que era necesario un proceso único de ejecución. Pero quizá la premisa sería qué cosa es un proceso único de ejecución. Y un proceso único de ejecución, al menos en los términos en los que yo discurro y discurría en aquello que me citaron, es aquel que no importa el origen del título, sea este judicial o extrajudicial, sea cual fuere su origen, promueve el mismo exacto proceso. Es decir, no se diferencia entre el proceso que da origen, a un título de formación judicial de aquel de los demás, que no son juicios. Y ahora, hablar de proceso único, solamente en ese sentido se puede hablar de proceso único de ejecución. ¿Por qué? Porque nosotros con el Código del 93, siguiendo en parte lo que el Código del 12 ya establecía, con el Código del 93, pues terminaron consagrando, entre comillas, 3 procesos de ejecución, aparentes procesos de ejecución. El que se llamó proceso ejecutivo, el que se llamó proceso de ejecución de resoluciones judiciales, y el tercero, novedad de novedades, al menos en términos generales, el llamado proceso de ejecución de garantías. Llamados procesos, porque en realidad no eran procesos, no eran ni son procesos auténticos de ejecución, sino que son, digamos, modos distintos de iniciar el proceso de ejecución, modos distintos en que se desarrolla una primera fase y una fase eventual, que es la que se llama la fase de contradicción, fase de oposición. En eso estaba la diversidad, ¿no? La diversidad. Y no era tan grande, pero era una pequeña diversidad. Entonces, unificar significaba eliminar toda diferencia en el proceso de ejecución mismo en función del origen del título o, para el caso de la existencia de garantías reales,
de la presencia justamente de una garantía real. Es decir, toda la diferencia quedará eliminada. Lo importante es que yo tengo uno de los títulos, ingreso al mismo proceso, sea que este sea judicial o extrajudicial, o el acreedor esté dotado ya de una garantía real específica. Esto es lo que yo entiendo por ejecución. O sea, la supresión de todas las especialidades derivadas del origen del título o de la presencia de una garantía real. ¿Esto se ha hecho? Pues la respuesta ya no se ha hecho, porque eso es lo que vamos a ver a grandes rasgos ahorita. Ciertamente no es posible en otro sentido. O sea, ejecución es igualdad del procedimiento de ejecución, prescindiendo del origen del título. Pero no todo proceso de ejecución es igual. ¿Por qué? Porque el proceso de ejecución varía en función de lo que se debe, en función de si el título refleja una obligación de dar bienes determinados, de dar dinero, de hacer o de no hacer. Y obviamente es imposible regular un proceso de ejecución igual cuando se debe una mesa, cuando el bien debido es una silla o una mesa, o es un hacer o es dinero. El proceso de ejecución tiene que estar compuesto de aquellos actos necesarios para lograr la satisfacción del acreedor en función de lo que establece el título. Entonces, los actos propiamente ejecutivos son necesariamente distintos en función del tipo de prestación debida. O sea, no puede haber un proceso único de ejecución en ese sentido. No puede haber. Como sí puede haber en un proceso declarativo. En un proceso declarativo, sea que se pretenda el divorcio o se pretenda una condena a pagar dinero, el proceso tiene la misma estructura. Pasa por las mismas fases, es igualito. Se termina con una sentencia que ordenará pues, o declarará la disolución del vínculo en el caso del divorcio, o pues condenará al deudor a pagar. Pero el procedimiento es igualito. En la ejecución no pasa esto por la adherencia que hay. El fin buscado, que es la satisfacción del acreedor, pues si el fin es ese, pues los medios para lograr ese fin tienen que ser distintos, porque distinto es lo que se debe. Por lo tanto, descartemos que cuando se habla de proceso único de ejecución estemos refiriendo a que exista una única estructura, sea la que sea la prestación debida. Para cada tipo de prestación tiene que haber un proceso de ejecución que se adapta al fin buscado. Por lo tanto, la idea, ciertamente era la idea, que aparece acá, terminológicamente expresada, era la unificación de los títulos. En realidad, si hay una única cosa, es esta unificación de los títulos. Topográfica, lamentablemente solo topográfica. ¿Por qué? Porque lo que antes estaba en el artículo 713 y 693 ha terminado pues trasvasándose simple y puramente al artículo 688, donde antes había pues títulos que se llamaban títulos ejecutivos que permitían ingresar al proceso ejecutivo, y los títulos de ejecución que permitían ingresar al proceso de ejecución de resoluciones. Ahora pues se les ha trasvasado todo bajo una denominación única al 688 y punto. Ahí está toda la gran unificación. Pero por todo lo que viene después se han mantenido las diferencias. Y tanto que, si uno agarra un código ya adaptado a las reformas, se va a encontrar, ¿no?, que pues sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo. Hay un llamado proceso único de ejecución. Curioso, ¿eh? Una paradoja, un proceso único de ejecución, que en realidad lo que ha sustituido es al llamado proceso ejecutivo. Eso es todo. O sea, le cambiamos de nombre al llamado proceso ejecutivo, que además se le vació completamente el contenido, porque toda su regulación ha sido traspasada a las disposiciones generales. Pero este proceso único de ejecución, que es el ejecutivo, ¿no?, pero luego viene, ¿no?, luego viene y se mantiene la ejecución de resoluciones judiciales y la ejecución de garantías. Siguen existiendo los tres. Y por lo tanto, no se puede decir que esto esté logrado, ¿no?, para nada. O sea, ya desde el plano
de lo que ha resultado del cambio de los títulos, de los subtítulos, subcapítulos y demás, pues ya se desprende que aquí de único no hay nada. No hay absolutamente nada, seguimos teniendo. Solo que ahora ya no se le llama ejecutivo, el llamado proceso único de ejecución, el llamado proceso de ejecución de resoluciones judiciales y el llamado proceso de ejecución de garantías. Ciertamente algunas reglías han sido cambiadas, han sido unificadas, pero seguimos teniendo tres. No uno. No. Y esto ya se evidencia en las reglas del artículo 690 respecto a la competencia. Si uno unifica, la ejecución elimina la distinción entre títulos ejecutivos judiciales y extrajudiciales. Es decir, todos permiten ingresar a un proceso, al mismo exacto proceso de ejecución. Pues lo primero que tiene que hacerse es unificar la regla de competencia. Lo primero. En el caso, pues el artículo 690b no ha hecho más que mantener las reglas que antes estaban dispersas en 3 artículos, las ha condensado en además esta pésima técnica de partir del 690 y comenzar a ponerle A, B, C, D hasta el F. Curioso, ¿no? Técnica extraña, porque terminaron derogando una serie de disposiciones y quedaron los huecos que bien hubieran podido llenarlos, ¿no? Sin recurrir a esto, que ya es difícil uno que se acuerde de un número. Imagínense si uno se va a acordar un número o una letra al costado, ¿no? Bueno, pero viendo las sustancias, para eliminar o dejar eliminado el tema este de la unificación, no se ha plasmado una auténtica unificación, pues está ahí para demostrarlo el artículo 690. El 690b establece que es competente para conocer los procesos con título ejecutivo de naturaleza extrajudicial el juez civil y el de paz letrado. El juez de paz letrado es competente cuando la cuantía de la pretensión no sea mayor de 100 unidades de referencia procesal. Luego, ¿qué nos está diciendo? Que todos los títulos que no son judiciales, o ya son todos menos las resoluciones judiciales, ¿no? Eso es importante. Se aplica la regla de la cuantía. Se aplica la regla de la cuantía y se distribuye igualito que antes para los llamados títulos ejecutivos, esos que permitían ingresar al ejecutivo, que fuera así llamado ejecutivo, pues se aplica la cuantía y se distribuye entre los jueces de paz letrados y los jueces especializados. En el caso de Lima y de Chiclayo, pues el super especializado en lo comercial. La cuantía ha sido elevada, antes era 50, se elevó a 100, pero no hace la diferencia, o sea, se ha mantenido lo mismo, solo que ahora son todos los títulos de formación extrajudicial, a ellos le aplicamos la cuantía, con todo lo que eso significa, con todo lo que eso significa. Y los jueces de paz letrados conocen hasta 100. 100 URPs. Pero luego agrega, es competente para conocer los procesos con título ejecutivo de naturaleza judicial el juez de la demanda. Con esto se mantiene la regla que antes estaba en el 714 del Código, que es una regla que se retrotrae pues a la noche de los tiempos y que es el producto que ya no funciona en ordenamientos de donde sí auténticamente se consagra procesos, la equiparación total de los títulos de formación judicial y los títulos de formación extrajudicial, como por ejemplo en Francia o en Alemania o en Italia, ¿no? En donde el título judicial se ejecuta con una regla de competencia que son las mismas que para el título judicial. Para determinar al juez ejecutor no nos importa si la sentencia, por dar el paradigma de la resolución judicial, ha sido emitida por el juez de Lima,
o la primera instancia, digamos, de ese proceso ha sido llevado a cabo por el juez de Lima. No importa eso, porque lo importante es dónde se encuentra, si se trata de ejecución mineraria, los bienes sobre los cuales se debe operar. Si, por ejemplo, en Alemania o en Francia o en Italia, ¿no?, el título judicial pues fue emitido, digamos, el proceso donde se emitió, terminó emitiéndose este título, ¿no?, pues fue llevado pues, en Roma, pero los bienes del deudor se encuentran en Milán. El juez competente para llevar adelante la ejecución cuando se ve dinero es el juez de Milán, no el juez de Roma. ¿Qué va a hacer el juez de Roma con los bienes de Milán? No tiene mucho sentido. Y eso es lo que nosotros no logramos superar, no logramos llegar a él, justamente por la fuerza de la tradición. Si uno unifica títulos y le da la misma eficacia, tiene que someterlo a la misma regla de competencia. En el caso, para los títulos judiciales se está estableciendo una regla que viene desde pues yo la he encontrado, ¿dónde la encontré? En el espejo. Por lo menos en las partidas está, en las partidas está. ¿Por qué? Incluso está, creo, en el fuero justo, que pues el juez competente para llevar adelante la ejecución es el propio juez que emitió la sentencia, él mismo o su predecesor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una regla que es parte del paquete, que la función del juez no termina con la emisión de la sentencia, sino que se prolonga la ejecución. Quienes han superado esta regla establecen que el juez del proceso declarativo concluye su función cuando emite la sentencia y se acabó. Ya no tiene nada que ver con ese asunto. En cambio, nosotros seguimos en buena parte afiliados a ese modelo que establece que el juez no termina su función cuando emite la sentencia, porque luego, cuando esta sentencia quede firme, que es el requisito que se ha mantenido para que una resolución judicial sea título, él mismo, o sea, el que llevó el proceso en su primera instancia, es el que conserva el poder de llevar a ejecución su resolución. Y esto, aun cuando se presenta esta situación, aun cuando deba llevarse a ejecución una sentencia, por ejemplo, de condena literaria, el deudor efectivamente domicilia en Lima, pero sus bienes se encuentran ubicados en otro lugar de la República. Por lo tanto, este juez tendrá que, es el juez funcionalmente competente, el juez de la demanda, o sea, el juez que conoció el proceso en su primera instancia, resulta que es el funcionalmente competente para llevar adelante una ejecución cuyos principales actos, que son los actos de realización de los bienes, van a ser realizados por él estando dislocado totalmente fuera del lugar donde estos bienes se encuentran. Si nosotros realmente hubiéramos consagrado un proceso único de ejecución, hubiéramos debido variar la regla de competencia, estableciendo que, sea cual fuera el origen, la ejecución se rige por reglas muy distintas de las que están establecidas en nuestra ley y que no logramos superar. La cuantía puede ser importante, pero no necesariamente, porque los actos de ejecución pues son generalmente los mismos, sea cual fuere la cuantía, ¿no? El dividir entre los jueces de paz letrados y los jueces especializados civiles, pues no tiene mayor trascendencia. Aquí no se trata de decidir, no se trata de importancia, se trata de realizar determinado conjunto de actos que normalmente son iguales. La cuantía, por lo tanto, no debería ser un criterio para distribuir competencias, como no es un criterio en general muy obsoleto, para distribuir competencias entre los diversos jueces. Por otro lado, no superándose esta identidad de juez, el juez de la ejecución es el juez de primera instancia, tratándose de títulos judiciales, no avanzamos nada en la historia, no avanzamos para nada. Y por último,
se sigue manteniendo la misma regla para la ejecución de garantías. Antes estaba en el artículo 720, un artículo muy largo, sigue siendo muy largo. Tenía también su regla de competencia, la ha trasvasado acá, en el artículo 690b, que dice: es competente para conocer los procesos de ejecución de garantías el juez civil, que es una regla de competencia por materia, en donde qué cosa está haciendo, está excluyendo la aplicabilidad de la garantía. Aquí tenemos de todo, menos las reglas idóneas para llevar adelante una ejecución. Y esto es lo lamentable, que pues no hemos hecho más que mantenerlo existente, cambiándolo topográficamente dentro de la fisonomía. Pues pasarlo del artículo donde estaba, lo hemos pues juntado. Eso no es unificar, ciertamente. No se trata de unificar textos, sino de unificar reglas. Y no hemos unificado reglas. Y esto puede traer algunas consecuencias nefastas, y de hecho las trae, en no haber pensado en reglas específicas de competencia para aplicarle solo al proceso de ejecución. En realidad el origen del título es un criterio que no debe servir. La cuantía tampoco debería servir. El caso de la ejecución de garantías además es absurdo. ¿Por qué solamente los jueces civiles o en Lima, Chiclayo, los jueces especializados? Porque puede haber pues una garantía chiquitita, una pequeña garantía incumplida por un monto que no llega a esas 100 URPs, que es lo que se ha establecido para que uno de estos jueces conozca de los procesos fundados en títulos extrajudiciales. Puede ser una pequeña garantía, una pequeña obligación, ¿ah? Y pese a ello es de competencia de los jueces especializados. ¿Qué cosa de distinto hace? ¿Qué hay de distinto en una ejecución de garantías de una ejecución sin ella? En donde no hay una previa constitución de garantía real, que haga que esto tenga que necesariamente llevarse por un juez especializado y el otro no, cuando no hay garantía. ¿Por qué? O sea, no hay un criterio racional. Los criterios racionales en materia de distribución de competencia tienen que ajustarse a lo que es la finalidad de la ejecución, en la búsqueda del juez más cercano para que pueda realizar de la mejor manera los actos de ejecución. Así, si nosotros pensamos cuando el título representa una obligación dineraria, pues el modo en que deba realizarse fructuosamente una ejecución, que necesariamente será y recaerá sobre los bienes del deudor o de un tercero que responda por esas obligaciones, pues la mejor regla que puede existir es que el juez competente sea el juez del lugar donde se encuentre ese bien. ¿Por qué? Porque él podrá realizar todos los actos enajenativos de ese bien de la mejor de las formas. Cuando nosotros tenemos reglas que dislocan, que no les importa nada dónde se encuentren los bienes cuando se trata de una ejecución dineraria, los bienes sobre los cuales va a actuar, se presentan situaciones anómalas como aquellas que podemos controlar si es que abrimos el peruano o lo vemos en internet, ¿no? La edición virtual del peruano sobre los avisos judiciales de remate, en donde se rematan en lugares distintos del lugar donde se encuentren los bienes. O sea, el juez de Lima remata bienes de Ayacucho. O sea, ¿qué hace un juez de Lima rematando bienes de Ayacucho? ¿Qué hace? O sea, ¿quién de Ayacucho va a participar en ese remate que se realiza en Lima? O, pues, los mismos actos ulteriores de ejecución tras la enajenación, como es, pues, la puesta en posesión del bien al adjudicatario, tiene que ser dispuesta por el juez de Lima y comisionarse al juez de Ayacucho para que la lleve a efecto. Y esto pues es algo que es una pérdida absoluta de funcionalidad y de eficacia del acto de enajenación y de luego de los actos que sobrevienen, si es que se logra realmente adjudicar el bien. Entonces, todo esto, una buena regla de competencia contribuye al buen éxito de una ejecución. Las que tenemos no nos sirven. Y sobre esto el decreto legislativo 1069 no ha incidido mínimamente, habiendo tenido la oportunidad de hacerlo. Ciertamente no
digo que la regulación, con estas modificaciones, prácticamente no se ha cambiado nada, hemos cambiado algunas ubicaciones de las normas, pero donde estaban y donde están, los verdaderos problemas a afrontar, pues no han sido sustancialmente abordados. Ahora, un tema, descartemos en consecuencia que aquí había una unificación del proceso de ejecución y esto queda evidenciado con la teoría de competencia. Por otro lado, quedan todavía estas normas especiales que se aplican a la ejecución de garantías y a la ejecución de resoluciones judiciales. O sea, cuando se funden resoluciones judiciales y cuando exista una garantía específica. Una garantía real específica. Como no hay que ser negativos en todo, pues hay que también saludar algunas cosas buenas en materia de este decreto legislativo 1069. Y en lo que a mí concierne, considero algo relativamente bueno el que se haya hecho unos ajustes en este que es un proceso especial de ejecución, ¿no? Que es la llamada ejecución de garantías. Y específicamente el artículo 720, que ha procedido a resolver en parte un viejo problema que se suscitó desde la entrada en vigencia del Código del 93. El Código del 93 lo que hizo fue consagrar frente a los, digamos, los dos que existían antes existía el proceso de juicio ejecutivo y la ejecución de sentencia, le agregó, que transformó el proceso ejecutivo y el proceso de ejecución de resoluciones, le agregó un tercero que era la ejecución de garantías. Pero le dedicó a esta ejecución de garantías, a este proceso especial, 4 artículos, con una gran laboriosidad. Y uno de los primeros problemas, al menos para quien afronte la temática de la ejecución, y tenga muy bien presente que el artículo 688 de nuestro código, desde su texto original, establecía que no podía haber ejecución sin título. Un primer problema de la ejecución de garantías fue la pregunta, ¿no? Pues, como consecuencia de la pregunta, ¿cuál es el título de la ejecución de garantías? ¿Qué cosa es la ejecución de garantías? Es un proceso que tiene una peculiaridad frente a cualquier otro de ejecución, en donde el acreedor, antes de que siquiera se produzca el incumplimiento, pues ya cuenta con al menos un bien que responda por esa obligación, porque es el bien sobre el cual se ha constituido la garantía real específica. Hipoteca, antes se llamaba prenda, la otra son los muebles, ahora tenemos que llamarla garantía mobiliaria, así en genérico. Entonces, el acreedor cuenta con un bien que puede pertenecer al deudor o puede pertenecer a un tercero, pero que ese bien responde por esa obligación, ese bien. Entonces, el acreedor que tiene una garantía específica está frente a cualquier acreedor común, lo que se suele llamar un quirografario, en una posición de ventaja, ¿no? Está en una posición de ventaja porque al menos él tiene una garantía específica y no está tan expuesto al riesgo de dispersión del patrimonio del deudor como lo está cualquier acreedor común. Entonces, pese a que él ya tiene pues, una mayor seguridad, por eso es una garantía, una mayor seguridad, pues el legislador del 93 creyó que debió darle también un procesillo especial, un procesito especial, para cuando se produzca el evento del incumplimiento y abrirle la ejecución, pero en un modo particularmente especial, digamos aligerado frente a las torturas que tiene que padecer un acreedor común. Porque un acreedor común que no tiene una garantía específica tiene que ser de investigador, de Sherlock Holmes. O sea, tiene que irse a buscar dónde este deudor tiene bienes, si es que los tiene. Entonces tiene la carga de indagar privadamente el patrimonio del deudor hasta donde pueda, porque hay pues, las posibilidades de conocer la composición patrimonial de un deudor para un particular están ilimitadas. No puedo yo saber,
si él tiene una cuenta corriente, porque todo eso, cuánto tiene en esa cuenta corriente, si tiene cuenta bancaria, si tiene, qué sé yo, toda la información bancaria está cubierta por el secreto bancario y por lo tanto el particular no tiene acceso a él. No tiene acceso a la información igualmente secreta tributaria, donde podría saber de qué otros bienes tiene, si tiene acciones, si no tiene acciones, eso no lo puede saber, pero sí lo sabe la autoridad tributaria. Es decir, su posibilidad de acceso a la información es bastante limitada y se tiene que hacerle pues un reglaje a su deudor para ver qué cosa tiene y tiene solamente a su disposición la información patrimonial que pueda brindar un registro público. Nada más. Es un acreedor que puede dormir más tranquilo. Y el legislador quiso no hacerlo dormir más tranquilo aún, porque le dijo, si se produce el incumplimiento, te abro la puerta de la ejecución de una manera mucho más simple que aquella para los acreedores comunes. Y estableció pues una serie de privilegios, si así lo podemos llamar, o facilitaciones para el acreedor hipotecario precario en su momento, que era pues que a su demanda ejecutiva tenía unas ventajas, aparte tenía que establecer qué cosa tenía que acompañarse. Tenía que acompañarse el documento que contenía la garantía, sin indicar las formas. Además, un estado de cuenta saldo deudor. Un estado de cuenta saldo deudor. No precisó qué cosa era eso. ¿No? Un estado de cuenta saldo deudor. Ahora, si se habla de cuenta es porque debe haber una cuenta. No siempre hay cuentas. Un estado de cuenta saldo deudor. Y además tenía que presentarse una tasación comercial del bien. Y si el bien estaba inscrito, también el certificado de gravamen. Dependiendo del tipo de bien, si era mueble o inmueble, la tasación tenía que ser efectuada, si era de inmuebles, por un ingeniero, un arquitecto. Y si se trataba de este tipo de bienes inmuebles, por algún año, ¿no? Una tasación comercial actualizada. Con esto tenía una gran ventaja el acreedor porque se ahorraba, y se ahorra, ¿no?, todo el procedimiento de tasación establecido por la ley, en la regulación de la ejecución. Esto es una gran ventaja. En realidad lo que el legislador quería es que se dieran ya todos los elementos para que el juez pudiera disponer el remate del bien. El cuánto se debe, ¿no?, el cuánto se debe, el valor del bien, qué gravámenes existen sobre él, es decir, todos los elementos necesarios para poder ya proceder al remate del bien. Pero en todo esto, en toda esta originaria redacción, pues el problema era que no se indicaba si además de estos documentos se precisaba de un título. Y entonces, bueno, se elaboró una extraña tesis desde muy temprano, una extraña tesis en virtud de la cual en la ejecución de garantías el título estaba constituido copulativamente, que es una palabra que le gusta mucho a nuestros jueces. No sé por qué. Copulativamente por el documento que contiene la garantía más el estado de cuenta saldo deudor. Ahora, esto se lo inventaron porque la ley no dice esto. La ley en el 720 decía simple y puramente que debía acompañarse estos documentos. El primer documento es obvio, el documento que contiene la garantía, o sea, el acto constitutivo de la garantía real es obvio, porque ese es un proceso especial, pues yo tengo que presentar el documento que me abre la puerta de este proceso especial. Lo que no puede explicarse era el estado de cuenta y saldo deudor, qué cosa es eso, porque eso es un acto de autoliquidación del quantum debido. Pero hay quienes dijeron, no, bueno, las dos cosas juntitas constituyen el título de ejecución. Y esto era casi inamovible, era casi unánime. Pero esto no lo decía la ley. Y podía darse casos en que el documento que contuviera la garantía a su vez no contuviera o no representara la obligación. Incluso en el ámbito en el cual para constituir una garantía se requiere escritura pública,
como en el caso de la hipoteca. Paradigmáticos eran los casos de las llamadas garantías sábanas a favor de las entidades del sistema financiero, que todavía están vigentes muchísimos, que ya porque por error de la ley de garantías mobiliarias se terminó derogando el artículo 172 de la ley de bancos, pero todavía hay muchos contratos que tienen estas estipulaciones. Y una garantía sábana es aquella que se constituye, por ejemplo, una hipoteca a favor del banco para garantizar todas las obligaciones presentes, futuras, directas o indirectas que tenga un determinado sujeto con el banco. Por lo tanto, indeterminación de la obligación en el propio documento de contiene garantía. Además, el propio Código Civil permite la constitución de hipoteca para garantizar obligaciones futuras o eventuales, o sea, bajo condición. Por lo tanto, posibilidad de que el documento no contuviera o representara el documento, que es un documento público, constitución de hipoteca, no contuviera la obligación. Entonces, ¿qué es el caso que se hace? Ah, no, los jueces no se hicieron problema. Ah, no importa, la ley dice que es título. No, la ley no dice que es título. Bueno, moraleja, esto ha sido parcialmente resuelto por el decreto legislativo de 69 al modificar el 720, que pues lo ha numerado y ha establecido lo siguiente. Procede la ejecución de garantías reales siempre que su constitución cumpla con las formalidades que la ley prescribe y la obligación garantizada se encuentre contenida en el mismo documento o en cualquier otro título ejecutivo. Bueno, moraleja. A partir de la vigencia, yo recuerdo el año pasado cuando lo dije en Arequipa, casi en el inmediato de la entrada en vigencia de la ley esta, hice una charlita en la universidad para los jueces, pero también estaban presentes los abogados de muchos bancos en Arequipa, cuando les dije, ahora, a partir de la vigencia de la ley, cuando se inicie una ejecución de garantías, van ustedes a tener que presentar un título ejecutivo. Se quedaron pálidos. Pero ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque antes estaban mal acostumbrados, ¿no? ¿Por qué? Porque presentaban su estado de cuenta de saldo deudor y una ruma así para anticiparse al juez de documentos de cualquier tipo privado, todos interesados a establecer cuál era la obligación y váyase usted a establecer qué cosa dicen todos esos documentos. Y se formaba este pequeño prejuicio solo entre el acreedor y el juez para determinar si el estado de cuenta y saldo estaba bien hecho o no, sin intervención del deudor, desnaturalizando por completo la ejecución, ¿no? La ejecución es donde no tiene que haber actividad cognitiva, sino la actividad en todo caso cognitiva, iniciadora, se limita al título, ¿no? Simple y puramente a que si el título reúne los requisitos legalmente establecidos de fondo y de forma, y nada más, sin tener pues que ir a establecer si este título realmente refleja una auténtica obligación que esté refrendada por otros documentos, etcétera, etcétera, porque eso ya es otra cosa, ¿no? Eso simplemente desmorona la esencia de un proceso de elección que tiene como legitimación la existencia del título. Moraleja, ahora también ha quedado claro que la ejecución de garantías requiere de un título. ¿Cuál título? Pues alguno de la listota del 688 o cualquiera que existe en la ley. Cualquiera. Toda esa larga lista de títulos exorbitantes que andan ahí deambulando en las diversas leyes especiales. Cualquiera. También podría ser el documento que contiene garantía, a su vez, título ejecutivo, digamos. Y aquí viene el problema, que no sé cómo lo
lo estarán resolviendo a nivel concreto nuestros jueces. ¿Qué es? La obligación, dice, la obligación garantizada se encuentra contenida en el mismo documento. Esto debería ser que el documento que contiene la garantía por la cual se constituye la hipoteca, por ejemplo, contenga a su vez la obligación, con todos los elementos que nos exige el artículo 689. Es decir, que se sea cierta, en el sentido que podemos determinar quién es el deudor, quién es el acreedor, cuál es lo debido, que se presente como exigible y que obviamente se desprende del documento mismo. Pero esto no debería llevar a que se considere, si bien la hipoteca requiere para su constitución pública como regla, existen disposiciones especiales que establecen en algunos casos se puede constituir una hipoteca por documento privado con firmas legalizadas. Pues el documento privado con firma legalizada podrá ser título suficiente para inscribir una hipoteca en el registro, pero no debe serlo para que sea título productivo. ¿Por qué? Porque nuestra ley exige para el documento privado que éste sea reconocido a través del procedimiento de prueba anticipada ante el juez, sin que la legalización de las firmas supla este reconocimiento. Por lo tanto, si estamos en uno de aquellos casos de constitución de hipotecas especiales, basadas en leyes especiales que se constituyen por documento privado, por más que contenga la obligación, paso previo debería ser el que se proceda a su reconocimiento a través del procedimiento de prueba anticipada. Es decir, que uno deba presentarse al proceso de ejecución con un título reconocido por la ley como tal. Bueno, yo espero que lo estén interpretando así, ¿no? Porque el proceso de ejecución de garantías no puede ser una excepción a la regla del artículo 688. No hay ejecución sin título. Por lo tanto, habiendo un título del cual se desprende la obligación, cualquier título, del cual podría ser hasta un laudo, podría ser hasta un laudo arbitral, podría, cualquiera, ¿no? Habiendo un título, cualquiera de los establecidos por la ley que reúnen los requisitos de fondo y de forma previsto por ella, pues además deberá presentarse los demás documentos que son documentos adicionales necesarios para el proceso especial, que implican este proceso especial una facilitación para el acreedor garantizado, una garantía real, porque le facilita, de hecho se regula, un proceso mucho más ágil, al menos en algunas de sus fases, solo algunas de sus fases. Bien. Entonces, bueno, aquí hay una precisión gran importante en tema del título en la ejecución de garantías que hay que saludar, porque antes realmente se deshojaban margaritas. O sea, la gran mayoría de jueces consideraba bueno que se presentaran solo los documentos establecidos originalmente por el 720, pero había otros que exigían un título, había otros que no exigían un título, que exigían cuánto documento usted tenga para probar la existencia de la obligación, lo cual pues estamos totalmente fuera del lugar para probar las cosas, ¿no? Con esto pues se aclara que aquí no hay excepciones, no hay ejecución sin título. Tiene que haber un título también para iniciar la ejecución de garantías, como siempre debió interpretarse. La reforma ha incidido sobre un aspecto que no es propiamente un aspecto estructural de la ejecución, pero un aspecto incidental de algo que puede presentarse, como siempre estuvo previsto, como algo eventual, que es algo llamado la contradicción en nuestro código, en donde hay sí elementos unificadores, pero no al extremo. De hecho, una de las grandes diferencias que existían entre estos llamados procesos ejecutivos, proceso de ejecución de resoluciones y proceso de ejecución de garantías, estaba no tanto en la estructura, sino en el alcance que podía tener el que el ejecutado pudiera oponerse a que una ejecución se llevara adelante.
Así, en el diseño original de nuestro legislador, pues se había previsto una suerte de embudo, algo con forma de embudo. En el caso del proceso ejecutivo, el ejecutado podía oponer como motivo de contradicción, o sea, para que la contradicción, ¿qué cosa es? La contradicción, en mi visión, es un incidente que promueve el ejecutado interno a la ejecución, que puede promoverlo, por eso es eventual, puede no promoverlo, puede promoverlo el ejecutado enderezado a que la ejecución no se lleve adelante, o sea, él se opone a que la ejecución se lleve adelante. En el caso del proceso ejecutivo, el código en su texto original había establecido que en el artículo 700 el deudor podía oponer algunas circunstancias que estaban taxativamente mencionadas en 4 incisos, ¿no? Supuestos específicos, y había también esas alegaciones solamente podían ser probadas con algunos medios. Pues los motivos no eran completos, no cubrían toda la potencialidad de lo que pudiera alegar un deudor como motivo de oposición a que se lleve adelante una ejecución, pero eran, bueno, bastante ancho en comparación con lo que podía ser hecho valer por un ejecutado en una ejecución de garantías, en donde el legislador agarró la tijera y de los motivos específicos indicados para el ejecutivo, pues seleccionó algunos y dijo solamente estos pueden ser alegados en la ejecución de garantías. Y para las resoluciones judiciales, agarró aún más la tijera y estableció solo esto, aún más, o sea, más chiquito, solamente esta circunstancia puede ser alegada por el ejecutado, y fundamentalmente una que es el cumplimiento de la obligación. Pues bien, el decreto legislativo incide sobre este aspecto, estableciendo algo en mi concepto no satisfactorio para mí, pero ciertamente implica para los ejecutados una cierta mejoría. ¿Por qué? Porque lo que hace es, nuevamente en esta operación trasvase, es establecer una regla general en el artículo 690D. Número 1. Da solución a un problema presentado por la redacción del código. Imagínense ustedes el problema absurdo, que se presentaba en la ejecución de garantías y en la ejecución de resoluciones judiciales, teniendo presente que dentro de la ejecución de resoluciones judiciales estaba comprendida la ejecución de un laudo. No se sabía, en realidad parecía que del texto de los respectivos artículos, el 718 y el 722 específicamente, que estaba excluida la posibilidad del planteamiento de excepciones procesales. Casi como si se diera por descartado que en la ejecución de garantías no podrían haberse presentado defectos procesales, por ejemplo, en términos de competencia, en términos de legitimación, en términos de representación, y lo propio en el caso del llamado ejecución de resoluciones. Entonces la duda era una duda de todos los jueces. ¿Se puede plantear excepciones procesales en la ejecución de garantías? ¿Se puede presentar excepciones procesales en la ejecución de resoluciones? ¿Se puede presentar? Entonces, bueno, algunos jueces, incluso los de Lima en el ámbito de lo comercial, los super especializados, llegaron al unánime acuerdo entre ellos, y así se manifestaba en sus resoluciones, que en la ejecución de garantía, que es lo que realmente veía, sí eran planteables las excepciones procesales. Porque decían que no estaba prohibido, pero en realidad estaba prohibido, porque el 722 decía solo se puede alegar esto, solo, y nada más. Cualquier otra cosa se debe declarar improcedente. Pero en fin, forzaron el texto y consideraron que podían plantearse cuestiones procesales, excepciones procesales, o sea, cuestionar la competencia, cuestionar la legitimación, cuestionar la representación del demandante, etc. De este tipo que están todas esas cuestiones indicadas
446. Pues bien, el decreto legislativo nos aclara esto. El 690 de nuevo nos dice que dentro de los 5 días de notificado el mandato ejecutivo, el ejecutado puede contradecir la ejecución y proponer excepciones procesales o defensas previas. Esto, por lo tanto, es una norma general y por lo tanto vale sea cual fuera el origen del título, vale la ejecución de garantías, vale todo. Entonces, el tema está resuelto. El tema del planteamiento de excepciones procesales es un tema absurdo, porque obviamente no se puede escribir jamás a priori que pueda haber pues resoluciones judiciales, que pueda haber una ejecución libre de defectos procesales. No. Pero el código parecía excluir. Pero luego establece los motivos de contradicción que parece que son comunes. O sea, que ya no importa el origen del título, pero en realidad no es así. En realidad hay una regla, salvo tratándose de títulos judiciales, pues en cualquier otro caso se puede deducir lo que dice allí. La contradicción solo podrá fundarse según la naturaleza del título. O sea, si es extrajudiciales, en la inexigibilidad o liquidez de la obligación, en la nulidad formal o falsedad del título. Y en 3, en la extinción de la obligación exigida. O sea, no podemos ir a los detalles por razones de tiempo, pero esto es lo que antes decía el código del artículo 700. Y esto mismo se ha extendido a la ejecución de garantías. Por lo tanto, sea en un proceso de ejecución iniciado en base a un título extrajudicial cualquiera, o sea en una ejecución de garantía, presencia de una garantía real, el ejecutado puede oponer exactamente los mismos motivos. Esto debe causar alegría a los ejecutados que antes auténticamente pues, estaban mucho más comprimidos en su posibilidad de reacción frente a una ejecución de garantías que podía ser de lo más arbitraria y injusta y no se tenía el medio para hacerlo valer. Quizá ahora va a tenerlo, hay paridad de condiciones al menos, entre una ejecución fundada simplemente en la existencia de un título y una ejecución fundada en la existencia de un título y además en una garantía real previa. La existencia de una real garantía previa que es la peculiaridad de este proceso. En donde sí se mantienen las diferencias es en cuanto los títulos sean de origen judicial. Cuando el mandato se sustente un título deductivo de utilidad judicial, solo podrá formularse contradicción dentro del tercer día si se alega el cumplimiento del ordenado o la extinción de la obligación que se acredite con prueba instrumental. Esto no es ninguna novedad. Esto es exactamente lo que antes decía el 718 del código. Entonces se ha mantenido la limitación. No han cambiado los motivos, son exactamente los mismos, solo que lo que han eliminado en buena cuenta son los motivos limitados en la ejecución de garantías y a las cuales se les aplica los motivos que valen para las ejecuciones fundadas en títulos ejecutivos extrajudiciales normales. Y se mantiene la limitación en el caso de la ejecución basada en títulos judiciales. La ley de arbitraje tiene también lo propio, tiene su propia regulación, en donde el único motivo de oposición que se habla allí es el cumplimiento del laudo y punto. Aunque el laudo está impugnado y se ha suspendido la ejecución de ese laudo, esto está en el artículo 68, que dice, nuevo decreto legislativo 1071, la parte ejecutada solo podrá ponerse si acredita con documentos el cumplimiento de la obligación requerida o la suspensión de la ejecución. Punto. Y por lo tanto también aprobable solo con documentos. Esto es una regulación especial. Con esto no hemos cambiado nada tratando de títulos judiciales o el laudo, no hemos mantenido la tradición. Con la consecuencia que solamente se puede alegar el cumplimiento de lo debido y nada más. Y esto es muy limitativo. Cumplimiento de extinción, vamos por otra forma. Y es muy limitativo porque no se pueden alegar hechos impeditivos, no se puede alegar lo que sí se puede hacer contra un título, que es la falsedad, la adulteración del título,
una situación que no hayamos modificado gran cosa. Los únicos que salen ganando en todo esto son los ejecutados en una ejecución de garantía que un poquitito no se les ha ampliado su radio de acción. Pero nada más, eso es todo. Un cambio importante dentro de lo que es la estructura del proceso de ejecución, así llamado entre comillas, es la eliminación de algo que antes estaba presente en la regulación del proceso ejecutivo, hoy rebautizado proceso único de ejecución, que era la necesidad de dictar una sentencia en su interior. En la estructura original del código, el proceso ejecutivo venía estructurado extrañamente. Esto tiene una larga explicación histórica. Estaba compuesto los siguientes actos: demanda, mandato ordenando que se cumpla la obligación bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada, así de genérico. 5 días para que el ejecutado pudiera plantear contradicción. Si el ejecutado no planteaba contradicción, el juez tenía que dentro del plazo de 5 días dictar una sentencia disponiéndose siguiera adelante con la ejecución. Si el ejecutado planteaba contradicción, tenía pues que sustanciarse y se resolvía también con una sentencia. Sobre esta sentencia es que ha incidido el legislador y la cambiado. Ya ha establecido que en lugar, la estructura es exactamente igual. Demanda, mandato, 5 días para contradicción. Si no se formula contradicción en 5 días, el juez ya no debe dictar una sentencia, sino que debe dictar un auto. No hay gran cosa. Este auto lo dice el artículo 690. Está. El auto. Sí, dice 90E. Dice, si no se formula contradicción al final, el juez expedirá un auto sin más trámite ordenando llevar adelante la ejecución. Aquí lo único que se ha hecho es cambiar sentencia por auto. Porque antes también decía lo mismo, lo que estaba dicho en el artículo 701 del viejo código, no del viejo código, del código de su versión original. Entonces, bueno, se ha cambiado el auto por sentencia. Es la sentencia por auto. Ahora, este es un cambio trascendental, yo espero que sí. Porque antes se llegaba al absurdo de considerar que con la emisión de esa sentencia, como el artículo 121 dice que por sentencia se pone fin al proceso, que con la emisión de esa sentencia, que ordenaba y debía ordenar y llevar adelante la ejecución, se acababa el proceso ejecutivo. Una cosa de locos. O sea, ¿cómo algo que va a ordenar que se siga adelante puede acabar con él? O sea, es una contradicción, ¿no? De términos. Pero se consideraba que terminaba el proceso ejecutivo con esa sentencia, porque la sentencia, ahora ya no es sentencia, es un auto. Espero que se entienda en la praxis que ese auto, que nunca debió ser un auto cuando no había contradicción, sino que debió ser un simple decreto, se está disponiendo la continuidad de la ejecución. Y que eso no termina con nada. A lo más, cuando se plantea contradicción, lo que hace resolver es el incidente este. Y si lo resuelve de forma desfavorable, desfavorable al ejecutado, pues simplemente dispondrá, continuemos para adelante. Pero ahí no termina nada, sino que abre el paso para continuar. Y este es uno de los grandes errores dogmáticos que había en nuestro código. Bueno, esto es un aspecto muy importante que yo espero que se refleje en la realidad aplicativa, eliminando una de las principales perversiones que se producía en la praxis del Ejecutivo, en donde los jueces terminaban emitiendo sentencias de condena. Es decir, llegada el momento de emitir esta resolución, no se limitaban a hacer lo que decía la ley, sigas adelante con la ejecución, sino que condenaban al deudor ejecutado a pagar la suma de tanto a favor del ejecutante, como si se tratara de una sentencia de condena. Y
consideraba que con eso terminaba el Ejecutivo, inclusive la Suprema llegaba a decir que con eso terminaba el proceso ejecutivo, y esto también lo consideraban en la ejecución de garantías, donde no había sentencia, pero por el efecto perverso de esta praxis del Ejecutivo, se consideraba que el auto que ordenaba el remate, o sea, imagínense, la ejecución de garantías demanda, mandato paga, porque si no le matamos el bien, no oposición, en 5 días, 3 días, ahora es 3 días se han mantenido 3 días, no pasaba nada en 3 días, entonces, poniendo el remate del bien, hay quienes consideraban que esa resolución que disponía el remate del bien era un auto y era la que ponía fin a la ejecución de garantías, que es el surrealismo total. O sea, ¿cómo algo que dispone del remate del bien puede poner fin? Bueno, cosas de la vida. Yo espero que eso ya no pase, pero estoy más que segura que pasa. Que se habrá cambiado la forma, ya no es sentencia, ya no es sino es auto, pero van a seguir considerando que con ese auto se pone fin al proceso único de ejecución. ¿Por qué? Porque ahora lo tenemos puesto, ¿no? Lo tenemos puesto dentro de las disposiciones generales y no hay nada más. No hay nada más. Esto es el proceso único de ejecución, lo cual es un auténtico absurdo. Pero para cerrar, lo positivo. Pero positivo. Una de las mejores disposiciones de esta reforma no está en la estructura del proceso de ejecución, que lo hubieran podido ahorrar para pensar quizá en otro momento de hacer un rediseño completo del proceso ejecutivo, inclusive pues pasando por el servidor, la inmensa cantidad de títulos ejecutivos que no merecen serlo, porque no nos dan ninguna certeza de la existencia de la obligación y por lo tanto pues inevitablemente conducen a que el ejecutado se oponga, ¿no? Eso es lo primero que tendría que hacer un legislador, es reponerse con cuáles títulos me quedo. Es el primer punto de partida. Esto no se ha hecho, se ha mantenido todo como está, casi todo se ha mantenido como está, hay que ir ya justito. Pero donde hay una reforma que en mi concepto es muy buena, como siempre es insuficiente, pero es muy buena, es una puntual reforma, lo mejor que hay. Es lo que está, la modificación que se ha hecho al inciso 2 del artículo 739. Uno de los problemas que se presentaban en la praxis, un verdadero dolor de cabeza, sobre todo para los registradores públicos, estaba referido a cuando se realizaba el remate, el código disponía simplemente que una vez emitido el remate de inmueble, emitido el auto de adjudicación, en el propio auto en el cual se le adjudica el bien a quien hizo la postura más alta en el remate, pues tenía que transferirse el bien libre de todo gravamen. Y como consecuencia, el juez en el auto de adjudicación ordenaba el levantamiento, la cancelación de todo gravamen que estuviera establecido sobre el bien, salvo la anulación de demanda. Esto suscitó en la praxis aplicativa un problema ontológico. ¿Qué es un gravamen? ¿Cuál es la diferencia entre carga y gravamen? ¿Un usufructo es una carga o es un gravamen? ¿Un contrato de arrendamiento inscrito es un gravamen o es una carga? Entonces, como el registro, pues todo es un mismo rubro, cargas y gravámenes, todo se inscribe ahí, se inscriben las hipotecas, se inscriben los embargos, se inscriben los usufructos, o sea, los derechos reales menores, las servidumbres, todo se inscribe ahí. Pues el registrador decía, muy bien, levanto todo gravamen. Que también los arrendamientos, también los usufructos, las servidumbres, las que sé yo. Entonces, problema interpretativo del que levantarse. Y es que los gravámenes, en rigor de rigores, al levantarse, eran única y exclusivamente los embargos y las hipotecas, tratándose de inmuebles. Porque son aquellos que vinculan un determinado
determinado bien con determinados créditos. Cuando un bien se enajena, pasa al patrimonio de otro sujeto y se renace como económicamente, en su función económica, de ser el que responde por las obligaciones de su deudor, ¿no? Entonces, renace en el mundo jurídico-económico bajo este punto de vista y por lo tanto, tratándose de una enajenación, el valor de ese bien se ha transformado en dinero auténticamente y ese dinero es el que servirá para satisfacer todas las obligaciones por las cuales ese bien respondía, ¿no? El bien en este tanto pasa al otro, al adjudicatario, libre de estas cosas. Pero ¿qué pasaba con los contratos de arrendamiento, usufructo, uso, habitación y demás derechos reales? Pues no se sabía si levantarlos o no levantarlos. ¿Y levantarlos desde cuándo? Pues bien, ¿qué ha hecho? Me parece genial. El 739, el 1069, al modificar este inciso 2, ha agregado este párrafo. Se cancelarán, además, las cargas o derechos de uso y o disfrute que se hayan inscrito con posterioridad al embargo o hipoteca en materia de ejecución. Esto resuelve de un plumazo todos los problemas. Todos los problemas. ¿Por qué? Porque mientras todos los gravámenes se cancelan, porque la función económica del bien, de ser bien garantía, ¿no? Un bien instrumento de garantía de un determinado deudor, ya se ha agotado y por lo tanto pasa libre al patrimonio de otro. Se deben levantar todas las hipotecas, todos los embargos, pues para los otros que se suelen llamar cargas, que son desde el punto de vista del bien una carga, ¿no? Del propietario del bien una carga, hay que estar al momento del embargo o al momento de la constitución de la hipoteca. Todo lo que se haya, atención, inscrito, dice, inscrito, no constituido, inscrito, con posterioridad a la inscripción del embargo, anotación del embargo o la inscripción de la hipoteca, se cancela. Por lo tanto, se mantiene todo lo anterior. Si antes del embargo se inscribió un usufructo, ese usufructo es oponible al embargante. Y por lo tanto le es oponible al que adquirió en el remate. ¿Por qué? Porque en realidad no embargamos la totalidad del bien, sino que se embargó la nuda propiedad. Y cosas así. Si antes de la hipoteca se inscribió un contrato de arrendamiento, pues el acreedor hipotecario tiene que respetarlo y también el adquirente. Pero si esto es posterior, ya no. Entonces, llegado el momento de la enajenación y la emisión del autosaneamiento, el juez ya claramente puede disponer que se levante todas las hipotecas y embargos, o sea, los inmuebles, y respecto de los gravámenes, de las cargas, nada más, todo de hecho reales menores, podría también ser todo lo que puede inscribirse, que no sea actos relativos de propiedad, ¿no? Todo lo que puede inscribirse, de hecho reales menores, puede ser contrato de opción, contrato de arrendamiento, todo, eso que se cancela. Se cancela. ¿Por qué no se cancela? Porque no es oponible ni al acreedor embargante o al acreedor hipotecario, ni como consecuencia y por derivación de ello, al adquirente. Esto es para mí la norma más sana existente del 1069. Hubiera podido ser mejor, ¿no? Nada, siempre perfecto, pero me gusta. Me gusta porque resuelve problemas. Me gustan las normas que resuelven problemas que son problemas reales. La ejecución está plagada de problemas, está plagada de problemas en su efectividad. Y yo creo que en esto, este 1069 no ha contribuido casi nada en mejorar lo existente, por lo tanto, existe mucho pendiente.